buenos días, jóvenes, buenos días, saludando a los presentes en esta mañana. Ahí están. Mis alumnos, Gerald, buenos días, ¿cómo estás, Harvey? Aquí también veo a todos los... Buenos días, Miss. Buenos días, aquí están también. Alain, buenos días, Yorkaef, Esperanza, Fabricio. Gerald, ¿cómo estás, Harvey? Sí, buenos días, Lili, ¿cómo está Lili? Ahí está Axel también. Sebastián, Chihuantito. Buenos días. Ahí está. Ok. Vamos entonces. Ahí ustedes ven, ahí están saludando también. Ok, Fabricio, ¿cómo estás, Lilia? Ahí está Sebastián. Ustedes ven en las imágenes, ahí estamos de celebración, ¿no? Estamos cumpliendo conjuntamente con nuestra institución. Son 26 años de servicio educativo a la comunidad. ¿Sí? ¿No había ingresado García? Ay, bueno, está ingresando. Fabricio García, de repente se había desconectado. Tenga mucho cuidado. Bien, entonces, como les decía, estamos celebrando nuestros 26 años de vida institucional. ¿Sí? Ya se les ha participado de los concursos. Espero que hayan enviado ya sus trabajos al profesor Jordan para que él los pudiera entregar, ¿sí?, al jurado. Y aparte también me han entregado a mí para calificarlos, ¿no? Es curso de arte, ahí no hay ningún problema, ya. Pero lo primero que tenían que hacer es así, enviarle al profesor. Y luego, el día de mañana, tienen que enviar sus videos, ¿sí? Su declamación, así, con su uniforme, ¿no? Si no tuviesen, en último caso, su uso, y envían sus videos, su declamación, su poema, ¿sí? ¿Estás escuchando, no, Gerald? Vas a hacer tu poema, ¿no? Tu pequeño video. Y lo envías. Ok. Bien, pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. ¿Qué trabajamos la semana pasada en el curso de comunicación? Estábamos trabajando el análisis de la oración simple, aquella oración que contiene solamente un verbo conjugado en cualquiera de sus formas, ¿sí? Tenemos entonces martes 20, tenemos comunicación, oración simple, estructura. En esta estructura hemos revisado a la oración sujeto-predicado. La clase pasada revisamos al sujeto, la estructura del sujeto, es decir, los componentes, los elementos de ese sujeto. ¿Sí? Veíamos núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto, aposición. Estábamos recordando. Estábamos recordando precisamente ese tema. El día de hoy vamos a ir a esa segunda parte. Hoy vamos a trabajar todo lo relacionado con el predicado. Sí, vamos a hacer un recuento así rápidamente. Aquí vamos, avanzamos. Y ahí teníamos la oración simple, que tiene un solo verbo conjugado, su estructura sujeto-predicado, ahí que era el sujeto y el núcleo del sujeto, se les pone un ejemplo, considerando que el núcleo del sujeto es la palabra más importante de ese sujeto, ¿no? Y ahora vamos a revisar todo lo que es el predicado, ¿sí? Todo lo que se dice del sujeto, ¿sí? Vamos a revisar hoy día. A ver. Ahí está, modificadores del sujeto, los veíamos, hemos estado revisando en la clase pasada, ¿sí? Hacemos un recuento para poder enlazarnos y articular este tema con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Seguimos aquí. Avanzamos. Clase de sujeto, también lo revisamos. Sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto expreso, tácito, sujeto activo, sujeto pasivo, ¿sí? Sujeto pasivo. Está ingresando González a la sala. Y vamos, ¿sí? Continuamos entonces. Entonces, son los temas que hemos trabajado la clase pasada, ¿no? Sujeto, clase de sujeto, modificadores del sujeto, ¿sí? Veíamos. A ver, seguimos. Hoy vamos a trabajar todo lo referente al predicado, ¿sí? Vamos a trabajar todo lo referente al predicado. ¿Qué decimos del predicado? Es una parte de la oración
es todo lo que se dice del sujeto. ¿Qué se dice? A veces el sujeto hace algo, dice algo, ¿no? Realiza alguna acción. Ese sujeto ya saben quién puede ser. Seguimos ordenando nuestro gráfico. Ahí está. El núcleo del predicado, la palabra más importante de ese predicado, recordando, es el verbo. El verbo simple. Verbo simple consta de una sola forma, ¿sí? A ver, nosotros al inicio recordamos el verbo, ¿sí? El verbo en cualquiera de sus tres formas puede estar presente en una oración simple. Ya sea que contenga una sola palabra, dos o más palabras, solo va a constituir una sola forma, ¿sí? Constituye una sola forma. Por ejemplo, aquí el núcleo del predicado es el verbo, ya sabemos que es el verbo, pero ese verbo puede estar en forma simple, observa, ahí está, ingresando seminario, ¿sí? Ese verbo puede estar en su forma simple. ¿Cuándo decimos que el verbo está en su forma simple? Cuando solo está formado por una sola palabra, ahí está. Fabricio, ahí está, participa, ¿sí? Participa en la difusión del idioma, ¿sí? Una sola palabra. Ese núcleo de predicado también puede estar en otra forma. Observa, vuelve a ser un verbo compuesto o forma compuesta, ¿sí? Ahí observamos al sujeto y en el predicado ahí está el verbo, ha participado. Ese verbo forma uno solo, ¿eh? Es uno solo. No porque tenga dos componentes quiere decir que hay dos, que va a ser una oración compuesta, no. Ellos dos no los separen, forman un solo verbo, digamos. Vemos a, que es el verbo auxiliar, ¿sí? El verbo auxiliar, y participado, que es el verbo principal, pero en su estado participio, ¿sí? Entonces tenemos núcleo del predicado, es el verbo en su forma simple, el verbo en su forma compuesta, o puede estar, ¿sí? Ahí está. Y puede estar también en su forma llamada, hay otra forma del verbo llamada perífrasis verbal. No es paráfrasis, ¿ah? Es perífrasis verbal. Cuando consideramos al verbo como perífrasis verbal, observa. Ahí tienes el sujeto, tienes el predicado y ahí tienes la perífrasis verbal. Tiene que participar, puedes llegar. Es diferente, ¿no? Es diferente. Tienes una perífrasis verbal que puede estar formado por un gerundio también. Estamos corriendo, por ejemplo, si tú dijeras, estamos corriendo. Fabricio está corriendo. No vas a subrayar solamente está, no vas a subrayar solamente corriendo, vas a subrayar los dos porque los dos constituyen una forma, solo una forma verbal. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo que el verbo, ¿sí? Que es el núcleo de ese predicado, puede presentarse en sus tres formas. Puede estar como verbo simple, puede estar como verbo compuesto o puede estar en su forma de perífrasis verbal. Y en esas tres formas solo constituye un solo verbo, ¿sí? Yo lo voy a considerar como un solo verbo. Por eso estamos trabajando una oración, la oración simple. Bien, entonces vamos aquí. Bien, ahí. Vamos, es la unión, dice. La perífrasis verbal es la unión de un verbo en forma personal que se comporta como un verbo auxiliar, ahí está, tiene, ¿no? Y otro en forma no personal, el infinitivo, ahí está participar, que puede estar en gerundio o en participio, es una frase verbal. Entonces, ahí está. Primer componente del predicado, primer elemento del predicado, el principal, el más importante, el núcleo predicado, que es un verbo y que puede estar presente en cualquiera de sus tres formas. Seguimos. Vamos a ver, entonces, ¿quiénes acompañan o quiénes pueden acompañar a este núcleo del predicado? Avanzamos. Ahí están los modificadores, ¿no? Vamos a ver. Seguimos. Vamos a ver los modificadores del predicado. Recordando. Seguimos recordando. Vamos. Ahí está. Más. Bien. Objeto directo. Lo primero,
Nosotros hemos revisado, por ejemplo, objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales, pero hay otros modificadores que los vamos a revisar el día de hoy. Objeto directo. ¿A qué le llamamos objeto directo? En primer lugar, tengo mi oración, separo el sujeto, separo el predicado. Allí, preparó un discurso sujeto, él o ella, ¿ya? Sujeto tácito. Preparó un discurso, ahí está, predicado, ¿sí? Núcleo de ese predicado, el verbo preparó, ¿sí? Preparó. Para hallar un objeto directo, yo hago la pregunta, ¿qué preparó? Un discurso, respuesta, objeto directo. ¿Pero qué es un objeto directo? Objeto directo es la palabra o la persona en quien recae inmediatamente la acción verbal. Preparó. ¿Qué preparó? ¿Sí? Un discurso. Eso es lo que preparó, pues, el discurso. Preparó una sopa, preparó unos tallarines, ¿no? ¿Dónde recae directamente esa acción? Sí, en primer lugar, inmediatamente. Eso es un objeto directo. Y lo hallamos preguntándole al verbo ¿qué? ¿Qué preparó él o ella, no? ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos al objeto directo. Siguiente modificador del predicado. Tenemos ahí el objeto indirecto. Observa el ejemplo. Tengo nuevamente el predicado allí. Sí, a ver. Preparó, ya sabemos, preparó un discurso. Hasta ahí tenemos. Núcleo del predicado, preparó, objeto directo, un discurso, que preparó un discurso. Ahora, objeto indirecto es la persona o las personas que reciben el beneficio o el perjuicio de esa acción verbal, ¿no? ¿Fue un beneficio? ¿Fue un perjuicio? Entonces, vamos a ver. ¿Qué preguntas hacemos para hallar el objeto indirecto? Le hacemos la pregunta al verbo. ¿Para quién, si es singular, o para quiénes preparó un discurso? Respuesta, para todo el alumnado. Observa. El objeto indirecto expresa quién recibe el perjuicio o provecho de la acción verbal. ¿Mm? Eso tú lo has revisado, lo hemos trabajado, lo vas a reforzar el día de hoy. Siguiente modificador dentro de los que hemos conocido, ¿no? Y vamos a recordar. Tenemos los circunstanciales. Los circunstanciales nos van a indicar situaciones en las que se realiza esta acción verbal. Por ejemplo, un lugar donde, ¿no? Preparó un discurso para todo el alumnado, el lugar donde, el tiempo, cuándo, por qué, para qué, con quién, ¿sí? Y para cada uno de los circunstanciales hay preguntas que se va a realizar al verbo. Observa. Ahí. Habla con entusiasmo, ¿sí? A ver, Justin Regalado. Habla con entusiasmo. Todo ello, lógicamente, es el predicado. Yo le pregunto al verbo, ¿cómo? ¿Cómo habla? Con entusiasmo. O puedo decir, habla entusiastamente, entusiasmadamente, ¿sí? Entonces, esa pregunta que yo hago al verbo, ¿cómo habla? Viene a ser la pregunta que yo hago cuando es un circunstancial de modo, ¿sí? La forma de hacer algo, pues, con entusiasmo, circunstancial de modo. Esta función de circunstanciales también lo cumple una sola palabra o lo puede cumplir dos palabras. Puede ser es un adverbio, ¿sí? Porque tenemos adverbios de distinta clase, y también las locuciones adverbiales, ¿sí? Seguimos. Otro ejemplo. Habla en la charla radial. Le pregunto al verbo. ¿Dónde habla? En la charla radial. Respuesta. En la charla radial vendrá a ser un circunstancial de
lugar. ¿Sí? Ahí está, un circunstancial de lugar. Siguiente ejercicio. A ver, es Ken recién ingresando. Mira, la hora que ingresa es Ken. Se ha quedado dormido, seguro. Bien. Seguimos. A ver. Dice. La charla radial se emitió en la noche. La charla radial, separo, ese sí es el sujeto. Se emitió en la noche. Sí, se emitió. ¿Cuándo se emitió? ¿Cuándo? En la noche. Es un circunstancial, ¿no? En ese tiempo se está realizando esa acción. Por lo tanto, viene a ser cuando se emitió en la noche. Será un circunstancial de tiempo. ¿Sí? A ver, por aquí, ¿qué dicen mis alumnos? Ay, ¿cuáles serán tus pendientes? Ok, vamos. Listo. Ok, entonces así vamos recordando y reconociendo los circunstanciales y los otros modificadores del predicado. Dice, los circunstanciales son las diferentes circunstancias en que se realiza la acción verbal. Hasta ahí tenemos algunos modificadores del predicado, que son los acompañantes del núcleo del predicado, del verbo. Objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales. Hay otros modificadores, ¿sí? ¿Los conocen? ¿Los han trabajado? Vamos a revisarlos. Hasta aquí creo que ningún alumno de quinto año de secundaria me va a indicar o me va a decir que no ha trabajado este tema. Que nos lo recuerde bien, perfecto, pero que lo ha trabajado, sí lo ha trabajado. Entonces, el día de hoy vamos a seguir trabajando estos modificadores. Posteriormente haremos una práctica y la siguiente, sí, les voy a enviar lógicamente su trabajo en el libro. También hay ejercicios para trabajar. Pero primero vamos a recordar la teoría, ¿sí? Si no, no lo van a poder aplicar. Seguimos. A ver aquí. Seguimos con los modificadores del predicado. Ahí tenemos un modificador llamado agente. ¿Sí? Bien. Llamado agente. Escucha. El agente es un modificador del predicado, pero que se presenta, lo podemos observar cuando la oración está en voz pasiva. ¿Cuándo decimos que la oración está en voz pasiva? ¿Alguien lo recuerda? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuándo una oración se dice que está en voz pasiva? ¿O cuando una oración es pasiva? ¿Alguien? ¿Sí? Cuando el sujeto hace la acción. A ver. ¿Cuándo el sujeto? Realiza la acción. Cuando el sujeto ya no realiza la acción, sino la recibe. ¿Sí? Se dice que la oración está en voz pasiva cuando el sujeto de esa oración recibe la acción, no la realiza. Observa. Un gran discurso fue preparado por Juana. Un gran discurso, ¿realiza la acción? No, ¿verdad? No realiza la acción. ¿Quién realiza la acción? Lógicamente, como ustedes pueden observar, es Juana. Analizamos. Ya tengo el sujeto, un gran discurso, fue preparado por Juana el predicado. Analizo ese predicado. Núcleo de ese predicado tengo allí. Fue preparado. Aquí tengo el verbo ser en pasado, conjugado, y aquí tengo el verbo principal, que es preparar, pero en participio. Preparado. ¿Sí? Conjuntamente hacen una sola forma verbal. ¿Sí? Tengo fue preparado y tengo por Juana. ¿Sí? Yo pregunto así, ¿por quién fue preparado un gran discurso? Por Juana. Este elemento, este sintagma que está encabezado por la preposición por, viene a ser el modificador agente, que es en realidad quien realiza la acción. Pero ahora es parte componente del predicado y se le denomina agente.
¿sí? Siempre lo vas a ver encabezado por la preposición por y acompañado, lógicamente acompañando, ¿sí? A un verbo, ¿sí? A un verbo en participio, ¿no? Aquí está el verbo principal en participio. Avanzamos, ahí está. Fue preparado núcleo de predicado por Juana, el modificador agentes. Dice, es el sintagma preposicional que va encabezado por la preposición por e indica quién hace la acción del verbo en las oraciones, ¿sí? En las oraciones pasivas, ¿sí? Siguiente modificador del predicado, ¿sí? ¿Se acordaron? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Quinto año de secundaria, ¿qué dices, qué dices, Daniel? ¿Te acordaste? Eso yo lo sabía, ¿ya? Ah, ya, entonces ahora te voy a colocar un ejercicio para que tú lo realices, ¿sí? Ok, Ya, dime. ya. Sí, no, es que la idea de decir muchas veces de los alumnos, yo ya sé, la idea no solamente es tenerlo como parte teórica, la idea es aplicarlo, reconocer, identificar, de eso se trata, ¿no? ¿Sí? Porque no siempre vas a estar con la teoría, es el sintagma no preposicional, no, es la práctica, rápidamente te hace trabajarlo, ¿no? Correctamente. Vamos, siguiente modificador del predicado. Vamos. El predicativo. ¿Qué es el predicativo, Miss? Predicativo. Lógico, este es un modificador del predicado, pero no lo he escuchado mucho. Observa. Predicativo subjetivo, ahí está. Avanzamos. Ok. Bien. Observa esa oración. Ya tienes el sujeto, los adolescentes y su núcleo respectivo. Y luego tenemos al predicado. ¿Sí? Ahí está. Aplaudían entusiasmados. Los adolescentes aplaudían entusiasmados. Ubico el núcleo del predicado. Ahí está. Núcleo del predicado, aplaudían. Ese es el verbo. ¿Sí? Y observo acá, entusiasmados es un adjetivo. O sea, un adjetivo, una cualidad, puede que muchas veces sea un sustantivo también, ¿no? Ahora, dime. ¿Eso no se puede confundir con un circunstancial? ¿O entendí mal? Ya, escucha, a ver, sí. O sea, dice subjetivo, que se refiere a emociones, que se refiere a sentimientos, ¿no? Algo interno. Entusiasmado, una cualidad, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un verbo, ¿sí? Que es un verbo no copulativo, es decir, lo separo de los copulativos y veo que está acompañado por una cualidad, en este caso, un predicativo subjetivo porque muestra una emoción, un estado, digamos, un estado de esas personas o de ese sujeto, entonces yo voy a decir que es un predicativo, ¿sí? Predicativo, acompañante de verbos no copulativos, ¿ok? Vamos, aquí. Seguimos ordenando. Dice, concuerda con el verbo y con el núcleo del sujeto. Predicativo objetivo. Ahí, observa. Aquí sí netamente una cualidad. ¿Sí? Una cualidad, dice. Ese discurso ya transmite ideas interesantes. Objetivo. Ese predicativo también puede resaltar una cualidad, ¿no? Resaltar algo del objeto directo. Observa. Transmite, ahí está el núcleo del predicado, que transmite ideas objeto directo, ¿sí? Ideas interesantes, ¿sí? A la vez que está acompañando a un verbo no copulativo, también está resaltando una cualidad del objeto directo. En este caso, yo lo voy a llamar predicativo objetivo cuando sucede ello, cuando resalta una cualidad del objeto directo. Pero lógicamente digo predicativo porque está acompañando a un verbo no copulativo. ¿Ok? ¿Sí? Observa, concuerda con el verbo y con el núcleo del objeto directo. Dice, es el complemento de los verbos no copulativos.
nombra una cualidad o un estado del sujeto o del objeto directo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es el complemento de los verbos no copulativos, nombra una cualidad o un estado del sujeto, como lo veíamos acá, ¿sí? Del sujeto o del objeto directo, como lo podías observar en el segundo ejemplo. ¿Sí? Entonces, agregamos a lo que ya conocemos al modificador llamado agente, presente en las oraciones pasivas, y al predicativo como complemento de los verbos no copulativos. Vamos a ver otro modificador. Estamos viéndolo ahora. Atributo. Atributo, mis atributos. Wow. No recuerdo bien, mis. A ver, voy a recordar. Creo que sí. No lo recuerdo bien. Vamos a ver. Aquí está. Observa. Eduardo, ahí está el sujeto, es carismático. Ahí está el predicado. Núcleo de ese predicado, el verbo ser, aquí conjugado dice es. Dígame, ¿qué clase de verbo es? Copulativo. Un verbo copulativo, precisamente. Y los verbos copulativos son verbos limitados, ¿sí? Son verbos de inventario limitado. ¿Qué quiere decir? O inventario cerrado, porque son unos cuantos nada más, se pueden contar, a diferencia de los no copulativos. Entonces, es un verbo copulativo, el verbo ser, el verbo estar, parecer, yacer, permanecer, semejar, ¿sí? Son verbos así, bien dados, determinados. Entonces, a mí me indican, yo podría decir, esta es una cualidad, ¿sí? Es una cualidad, podría decir que es un adjetivo, ¿no? Carismático como es. ¿Mm? Pero, pero usted aquí, en los verbos copulativos, en los verbos no copulativos, también había cualidades, ¿sí? ¿Por qué no decimos que este es un predicativo? ¿Por qué? Porque los predicativos solo acompañan a los verbos no copulativos. Sin embargo, los atributos, esas cualidades también, cuando acompañan a los verbos copulativos, se les va a denominar precisamente atributo, cuando acompañan a los verbos copulativos. ¿Sí? Bien. Nos dicen, complementa al verbo y al núcleo del sujeto, ¿sí? Requiere un verbo copulativo. ¿Por qué dice? A ver, ¿qué sucede con los verbos, para que les quede claro, qué sucede con los verbos copulativos? Necesariamente necesitan un atributo. Tú vas a decir, Eduardo es, y te quedas ahí. Eduardo es, te quedas sin intriga. Necesitan de ese complemento, de ese atributo. Lo contrario es los verbos no copulativos, porque yo digo, ese discurso transmite, ella camina, ¿ves? Es más, los verbos no copulativos por sí solos pueden formar una oración. Ven, calla, estudia. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos allí, entonces, modificadores del predicado, el agente, predicativo, el atributo. ¿Habrá otro modificador? ¿Sí? Vamos a ver, predicativo, agente. Ahora, aquí, vamos a ver si hay otro. Sí. Aquí nos muestran, ¿sí? Los diversos adverbios que cumplen funciones de circunstanciales, para que ustedes lo puedan observar. Y ahí lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando trabajen el reconocimiento precisamente de estos modificadores del predicado. Aquí. Y ahí no. Y ahí estamos. ¿Sí? Vámonos a compartir lo que ustedes tienen en su texto. Tienen en su libro, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos aquí. Okay. Bien. Tienen aquí, a ver. Vamos. Ok. Ahí está. Oración simple, estructura. Esto está en la página 111 de su libro de actividades. Página 111 de su libro de actividades. ¿Sí?
Ahí tienen precisamente lo que hemos revisado en la clase anterior, lo relacionado con la estructura del sujeto y lo que hemos revisado el día de hoy, ¿sí? Aquí nos faltó, no les había colocado, había un modificador del predicado más, que los voy a dejar para que ustedes lo revisen, que se llama complemento preposicional, ¿sí? Es complemento también un modificador que acompaña a ese núcleo del predicado, pero lo acompaña a través de una preposición. Ustedes recuerdan las preposiciones, en, de, desde, ¿no? Todas esas preposiciones que también tienen un número limitado. Entonces, también está encabezado. Esos complementos están encabezados, así como el agente, por un complemento, o mejor dicho, por una preposición. Sí, ahora lo vamos a observar. Aquí tienen, ¿sí? Lo que ustedes van a realizar, por ejemplo, dice, utiliza el esquema creativo que elaboraste en el libro del área y subraya los núcleos verbales de la viñeta. Luego clasifícalos en el cuadro. A ver. Bien. Manolito ha cruzado la pista con el semáforo verde. ¿Dónde se encuentra? ¿Sí? Nos están pidiendo, vuelvo a repetir, subraya los núcleos verbales. Manolito ha cruzado la pista con el semáforo verde. Ahí tenemos una oración. ¿Sí? Sujeto predicado. En el predicado, ¿cuál es el núcleo verbal? Ha cruzado, verbo compuesto. Ha cruzado es un verbo compuesto. Perfecto. Solamente escucho, y eso es una voz inconfundible, ¿no? Esa voz es inconfundible. Es de Fabricio Miguel García. Bien, ya tenemos allí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, aquí abajo, en la parte, ya me fui. Bien, aquí. En la parte inferior, aquí voy a poner allí, ¿no? Entonces ahí voy a poner al verbo ha cruzado, colocaré allí. Y ustedes de la misma manera van colocando allí. Listo. Vamos a ponerle 8 para que se pueda apreciar. Listo, ahí está, ha cruzado. Seguimos entonces. Siguiente oración dice. Ella siempre cruza por el paso de cebra. Y ahí clarito subrayamos al verbo. Aquí el verbo está en su forma simple, ¿no? Y acá pongo allí, cruza. ¿Cómo está? Ahí está. Listo. Perfecto. Luego tengo aquí, debemos mirar a ambos lados de la pista antes de cruzar. Forma verbal, núcleo verbal. Debemos mirar. Debemos mirar. Perífrasis, sí, si no. Sigo reconociendo esa vocecita. A ver, por favor, ahí está en mi asistente. Sí, debemos mirar. Sería, ¿qué forma sería? ¿Perífrasis? Una perífrasis verbal, precisamente. Aquí vamos a colocar perífrasis verbal. Era, debemos. Listo. Y como último, que también tenemos, los peatones deben caminar por las veredas, nunca por las calles. Deben Sería caminar. también Lo mismo, ¿no? Deben caminar. Deben caminar, perfecto. Ok. Parece, a ver, para algunos que, bueno, ya lo están recordando en verdad, ¿sí? Lo están recordando. ¿No? Es un repaso, sí, es un repaso. Es un repaso, pero como les decía, parece mentira, a veces tenemos alumnos, les digo como profesora, alumnos de primer año, segundo, quinto año, y se supone que llegamos a quinto y ya manejamos mejor, ¿no? Diversos temas. Yo les pongo una oración como esta, un alumno de quinto año de secundaria, y por ahí hay algunos
que todavía no saben reconocer bien una forma verbal. Los peatones deben caminar por las veredas, nunca por las calles. Chicos, ¿cuál es el verbo? Unos me dicen deben, otros me dicen caminar, y un grupo muy reducido me dice, la forma es deben caminar. ¿Sí, chicos? Aunque les parezca mentira. Por eso es que hacemos bastante hincapié en algunos temas, sí, que hemos trabajado y que ustedes deben manejar bien. Ok, seguimos. Aquí, hay nivel 2, ¿no? Si llegamos al nivel 2 ya, sí. Aquí dice, ahora compón la estrofa de una canción sobre el tema de la viñeta. Nivel 2. La alcaldesa escolar seleccionó unas notas periodísticas sobre la situación del tránsito en el país. Analiza los enunciados y subraya lo que se indica. ¿Sí? A ver. Bien. Como ustedes han trabajado ya aquí en estos ejercicios, se les pide trabajar no solamente predicado, sino todo. Sujeto, predicado. Recordar los elementos del sujeto, recordar los elementos del predicado, puesto que estamos trabajando un tema que es el análisis de la oración o la oración simple. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar. Dice, analiza los enunciados y subraya lo que se indica. A ver, ¿qué me han pedido? A ver, ¿qué me han pedido? A ver. Bien. Me han pedido aposición y me han pedido objeto directo, ¿sí? Eso es lo que me han pedido. A ver, ¿qué dicen ustedes? Subraya la aposición y subraya el objeto indirecto. Vamos a ver. ¿Ya? A ver, primero, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, ¿sí? Ahora, hasta ahí tengo. ¿Quién pidió a los conductores? Entonces tengo aquí al sujeto, ¿no es cierto? Hasta ahí. El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe, pidió a los conductores reducir la velocidad y usar el cinturón de seguridad. Vamos a subrayar al sujeto, ¿sí? Primero vamos a subrayar al sujeto. Ahí está. Para que ustedes ubiquen primero lo que les han pedido. ¿Ok? Ahí está. Todo ello viene a ser el sujeto. Dígame, la posición es un modificador que se encuentra en el sujeto. ¿Cuál? En ese sujeto, ¿dónde está la posición? No estoy seguro, pero diría que es el presidente de la ONG Luz Ámbar. Ya. Pero un ratito. El presidente, ya. Presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, ¿no es cierto? Aquí. El presidente de la ONG Luz Ámbar, ahí está. Te resalta, te explica, te aclara, te hace No importa conocer el orden. claramente, sí, no, es el orden precisamente. Por ello Siempre va a digo, ser el segundo. claro, pues yo te digo, por ejemplo, Nerón, Eso me confundía. el emperador de Roma, ¿sí? La posición es el emperador de Roma, por ejemplo. Pero si yo dijera el emperador de Roma, Nerón pasa a ser la aposición. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces Sí, aquí ya entendí, tenemos, Miss. ok, entonces ahora tengo Luis Quispe Candia será la aposición, ¿sí? Ahí está, lo voy a encerrar acá. En todo caso, yo hago esto para que ustedes lo puedan observar. Ustedes solamente van a subrayar Luis Quispe Candia nada más, pero para que lo puedan observar porque estábamos trabajando el sujeto. Ahora, vamos al predicado. Predicado dice, pidió a los conductores reducir la velocidad y usar el cinturón de A los seguridad. conductores, objeto indirecto. Ahí está, ¿sí? Pidió a los conductores, ahí está. El objeto directo, ¿cuál sería? Pidió, ¿qué pidió? Reducir la Reducir la velocidad, velocidad ¿no? y Y usar usar el el... cinturón de seguridad. Sí, ¿a quién? A los conductores. Recuerden que en un predicado, si no hay un objeto directo, no puede estar presente el objeto indirecto, ¿sí? Tiene que estar presente
el objeto directo, porque si no, muchas veces, a pesar de que se antecede, dice, los conductores ya no, eso, si no hubiera directo, eso pasaría a ser el directo. ¿Sí? Entonces acá tenemos, el indirecto sería a los conductores. Entonces ahí tenemos. ¿Ok? Eso es lo que ustedes van a realizar. Van a hacer ese análisis y van a subrayar lo que les pide. En la siguiente van a subrayar el objeto directo, el elemento del sujeto y también el núcleo de ese sujeto. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, creo que quinto año de secundaria está preparado para ello y más. Vamos a ver. ¿Qué más? Siguiente hoja, creo. ¿Sí? A ver, la siguiente hoja también. Aquí tienes. A ver. Vamos. Les voy a indicar para que después no digan. ¿Qué pasó aquí? Voy a ponerlo aquí para que se pueda observar mejor. Ahí está. Dice, deduce y completa las oraciones con los modificadores que se indican. Rosario aprende, ¿sí? Ojo, no te confundas con objeto directo, porque tú dices, por ejemplo, Alegremente. Rosario aprende, puede ser sí, alegremente, alegre, ¿no? Aprende alegre, ¿no? O entusiasmada también, como deseamos, las reglas de tránsito para caminar con seguridad, para caminar con seguridad. ¿Por dónde? Por las calles, ¿no? Y ahí sería un Sí, por las circunstancial calles. del lugar, ¿no es cierto? Por las aceras. Responsablemente. ¿Te das cuenta? Claro, ahí en el predicativo puedes poner eso. Recuerda que el predicativo es aquel que acompaña a un verbo no copulativo, ¿sí? Y ahí vas completando, o sea, ya teniendo la base, ya teniendo la parte teórica de estos modificadores, tanto del sujeto como del predicado, tú vas tentando, ahí tienes tu texto en casa y puedes completar todo ello, ¿sí? Bien, seguimos. Y ahí dice, el director del colegio compartió algunas normas para evitar accidentes y respetar las reglas de tránsito. Analiza sintácticamente las oraciones, indica revisar al sujeto, al predicado, qué es lo que tiene el sujeto, los elementos del predicado, ¿sí? Y coloca la letra en la estructura respectiva. Luego explica oralmente tu respuesta. Ahí tienes. Vas a analizar, ¿sí? Vas a analizar la oración. Muchas veces peatones y conductores no respetan las reglas de tránsito. A ver, entonces allí vas a hallar tú el sujeto predicado. ¿Estará presente el sujeto? ¿No estará presente? A ver, ¿lo hallarás o no lo hallarás? ¿Puede ser complicado o no? Quinto año de secundaria. ¿Sí? Entonces después realiza todo tu análisis, sujeto, predicado, en el sujeto que hay núcleo del sujeto, modificador directo, en el predicado que hay. Y de acuerdo a esa estructura que encontraste, lo relacionas con esa estructura que está aquí en la parte inferior. Supongamos que esta estructura que has hecho en A corresponda a la que encuentras en este lugar, entonces aquí pondrás A o B o C. ¿Ok? Bien, entonces ya estamos terminando nuestra clase y quinto año de secundaria está apto para resolver los ejercicios propuestos en su libro de actividades. Esos ejercicios completos que son de esta página, que vienen a ser la página 112, porque la página 111 ya la trabajamos, ponen allí cuando me envíen el título del tema, ¿no? Del título colocan el tema, que ha sido oración simple, en este caso predicado, y para poder revisar la hojita cómo la han desarrollado, ¿ok? Y la siguiente clase les voy a indicar, les voy a decir si estaba correcto o no lo que han hecho, ¿ok? Nos vemos entonces en nuestra siguiente clase. Miss, la tarea es la página 112. Sí, la página ¿no? 112, sí. Toda la página 112. Ya. Ok. Bien. Nos vemos. Sí, si les dice hacer el cuaderno, hacen en su cuaderno, ¿no?
¿Ok? Todo lo que les indique. Nos vemos entonces. Chao, Nos vemos, Miss, chicos. Nos cuídense. vemos. Un beso Hasta la para todos. próxima. Hasta la próxima. Y un